Amigos, este 14 de marzo sale a la venta oficialmente mi nuevo libro Anatomía del Mal, 8 crímenes que te harán perder la fe en la humanidad. Un libro en el que analizo el concepto de la maldad usando como ejemplo 8 crímenes absolutamente terribles. Anatomía del Mal. Tenéis el link de reserva aquí en la descripción del vídeo. Sé que os va a encantar. ¿Qué sensación te ha dado El Salvador? Es decir, desde aquí tenemos el concepto de que era un país, era un país ultra inseguro, de los más inseguros de todo el mundo. Creo que llegó a ser el primero o de los top 3. Sí. Y ahora pues ha habido una reducción importantísima por el trabajo que ha hecho contra las maras. Pero además de eso, que te voy a preguntar, ¿esto es así? ¿No es así? Otros temas que la gente no habla, ¿no? El nivel de bienestar, el nivel de educación. O sea, ¿cómo has visto El Salvador? Incluso también te pregunto por el nivel de aceptación de Bukele, que gana con un 85% de los votos. ¿A ti te cuadra esto por lo que has vivido en la calle? ¿Lo ves factible? ¿Has notado mucho más rechazo de lo que puede parecer esto, que es una barbaridad? Creo que es un récord histórico. No sé si en la democracia mundial ha habido una votación así. A ver, hay muchos puntos a remarcar aquí. Primero, desde luego El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo. Era el país con más homicidios al día, sin contar los que están en guerra. Se contaban en miles al año, sobre todo 2015-2016. Nos poníamos en 5.000, en 6.000 al año. Y además las formas de matar. Era un gobierno sin ningún tipo de poder, no se le puede llamar ni gobierno, sea del lado que sea, porque hubo varios, da igual. Las pandillas lo dominaban todo. Dominaban el territorio, dominaban la economía y ponían las normas. Entonces el gobierno era la pandilla, las pandillas, la 18 y la 13. Hasta aquí, así, o sea, tal cual yo no he visto, yo no he conocido la situación de antes, no he visto, bueno, por lo que me han contado, por lo que he podido ver, lo que me he empapado de las historias de los vecinos, de las familias. No he conocido nada igual. Que sí, uno se puede meter en un barrio peligroso de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de tal, que está grabando en 1000 sitios. Lo de El Salvador era otra cosa. El Salvador siendo un país muy pequeño. Ahora voy a estar en Haití, que ya veremos, porque ahí también... Haití es otro... Y además es un país que está como maldito, no consigue nunca... Voy para allá en unos días, pero bueno... sí. Otro bueno, ¿eh? El tema es ese, que era un país... Entonces, ahora mismo... Lo que ha hecho Bukele, antes de que lo hiciera, no había persona en el mundo que diera crédito de lo que ha conseguido. No hay persona. Esta es una realidad. Es una realidad. O sea, lo que ha hecho, cómo ha tumbado las pandillas, sin entrar en el cómo, el tal, con quién ha hablado, si se ha hecho esto, lo otro, si ha pasado tal, si... líneas generales. Lo que ha hecho no tiene nombre y, te digo, no hay una persona en el mundo que firmara que eso era posible. Porque parecía tanto poder de estas pandillas... que uno se cuestiona cuando de repente en unos meses las han destrozado y están en la cárcel porque han atacado la estructura, ¿qué era lo que hacía el gobierno de antes? Porque el gobierno de antes era siempre la excusa un poco de es imposible, esta gente tiene mucho poder. Y de repente, entonces los de antes, ¿qué era lo que hacían? Esto es así. O sea, y El Salvador ahora mismo, yo no digo que no haya todavía pandilleros en las calles, aunque escondidos... Yo no digo que esté todo resuelto, yo no digo que de hecho está solo empezando esto, porque ahora has hecho que ahora te hablo un poco de esto más como a futuro. Pero esto es una realidad. Yo he estado en El Salvador por la calle, por el día, con la cámara de la mano, por todos lados. O sea... ¿No has tenido sensación de intranquilidad? No. Ni siquiera en el centro de la ciudad, en el mercado, tú podías estar en ningún caso con la cámara de la mano. He estado dejando... hasta la mochila en el coche, o sea, tipo... Cosas que hasta a lo mejor aquí tendrías problemas. O sea, es un país, lo he visto hoy en día, súper tranquilo. Claro, a ver, el país en sí estaba devastado por las pandillas. Las famosas maras. Lo que yo creo es que hay claramente más personas... A nivel de seguridad, hay claramente más personas... que salen beneficiadas por lo que ha hecho el gobierno que las que salen perjudicadas. Pero no por esto hay que olvidar los casos de los... O sea, que tú critiques el caso del perjudicado no quiere decir que vayas en contra del gobierno, ¿no? Tú puedes decir, vale, lo que ha conseguido o sea, lo que Bukele o el gobierno ha conseguido a nivel de seguridad es una barbaridad.
hay algunos perjudicados. Hablemos también de los perjudicados que no emborronan lo que has conseguido, pero hablemos de estas personas que de repente están en la cárcel, son inocentes. Entonces, un poco el pie del reportaje, porque además el mensaje de fondo es un poco ese. Yo me quedé sorprendido por lo que ha conseguido el gobierno sin haber conseguido, o sea, sin haber visto yo lo que había visto, o sea, lo que había antes. Claro, te contaba. Sin haberlo vivido yo, pues al final me he empapado un poco de lo que era todo. Lo que ha conseguido es tremendo. Pero bueno, lo que te digo, o sea, no nos olvidemos de otros casos, ¿no? Que hablemos un poco que si es que lo malo sería el no hablarlo. Ese es un poco el tema. Yo creo que sí que hay muchas más personas que han salido beneficiadas a nivel de que antes no había una sola persona en el país que no estuviera perjudicada por estas pandillas que lo controlaban todo, y puedo hablar de aberraciones de todo tipo, que era lo que hacían. Claro, ¿qué pasa? Que si me encaja el resultado de las votaciones... Claro, Rubén, ahora iremos, que es como la parte final, pero antes hemos visto que en seguridad, aun habiendo lo que tú dices, que has hablado con ellos, ¿no? Familias de damnificados, sí, de gente que está en la cárcel que dice que es inocente, que está sin juzgar, va a estar a lo mejor 5 años, vale. Luego está otro tema importante, que es el de la seguridad. Lo tenemos cubierto, parece, ¿no? Parece que ha habido una mejora global. Tema de la pobreza. ¿El Salvador es un país en el que tú has notado ilusión económica, en el que... ¿cómo está El Salvador? La situación no es buena. No es buena. No es, buena, es un país que está en pobreza. Vive una situación muy humilde y todo esto, este remodelado nuevo del país, esta nueva visión, esta nueva... que también lo que vende Bukele... Pero esto no lo digo como una crítica, sino una estrategia que es un poco también... La modernidad, ¿no? Sí, pero es una imagen, es una puesta en escena también con el propósito de que se convierta verdaderamente en eso. No digo como si fuera un engaño, sino estoy mostrando una ciudad nueva y moderna. Si vas al pie de calle, todavía no lo es, pero lo estoy mostrando nuevo y moderno, porque esto ¿qué pasa? También te atrae inversores y turistas. Entonces, cuando hablo de que es una puesta en escena, no es tanto como una crítica, sino es mi análisis de la estrategia un poco, que es mostrarlo como algo nuevo, moderno. Esto de repente también la inflación, la subida de los precios. Se han prohibido también los vendedores en la calle de ambulantes, que al final, bueno, también desde el gobierno lo que se dice es legalízate. Paga impuestos, conviértete en una tienda. Están como en ese proceso de repente que todo está cambiando, pero sí que parece que hay algunas personas o sea, el riesgo es ese, que no haya gente que se quede atrás, que se modernice el país, pero con el conjunto de su población. Uh-huh. Si se moderniza un 50% del país y el otro 50% se queda como olvidado en el pasado, uh-huh, eso va a ser un problema, porque la pobreza va a ser más. Entonces... básicamente ahora mismo tiene un tema muy interesante para mí. Lo que ha conseguido en estos 4 o 5 años es una locura. O sea, uno todavía lo piensa y no se lo explica. ¿Cómo? Pues bueno, en el reportaje sí que lo explican, que fue con un análisis y un estudio exhaustivo de cómo funcionaban para saber dónde atacar. Vale, ahora han conseguido esto. Hay 2 temas. Uno, el régimen de excepción a través del cual... sigue estando vigente. Sí, y pueden tener esa... Ah, perdona, sí. Pueden tener... con Nacho, si quieres, y habla desde ahí. A ver cómo va esto. Que pueden tener... a ver, que está viendo... A ver, el sí, que el estado de excepción. Sí. Que pueden hacer detenciones... Detenciones en las casas, todo, ¿vale? Habrá que ver, porque esto también, si es que las pandillas, porque sé que se rumorea que sí, que quieren, pues lógicamente, el rearmarse, el retomar el poder que era de ellos, que es que era de ellos. Bueno, sin el régimen que algún día se tiene que terminar, ver cómo se sigue sosteniendo la situación, teniendo que llevar un proceso legal normal. Las personas tienen que tener una orden judicial para un registro, tienes que tener un juicio para encarcelar a alguien. Ya de repente es una forma de funcionar diferente y esto tiene que pasar ya en breves, digo yo. O bueno, ya se irá viendo, ¿no? Pero llegará en el momento que pase, tarde o temprano, pero... se va a levantar el estado de excepción. Ver qué pasa con eso. Y después, vale, se ha limpiado el país, eso es una barbaridad. Ahora vamos a ver qué pasa con la pobreza. Ahora, digamos, es algo que había que hacer, esta purga había que hacerla seguro, porque si no, no había no había dónde construirte un país. Ahora hay que construir el país, ¿sabes lo que digo? Ahora, vale, sí. Parece que está ya seguro. Veremos cuál es la estrategia, porque ya... Tú has escuchado, no digo que no hablara de esto, yo digo que no es lo mediático. ¿Has escuchado alguna vez a Bukele
algún trozo que hable de proyectos de futuro, de economía y tal. No, todo lo mediático es por la seguridad, por las pandillas, por los derechos humanos, por tal. Llega un momento que se van a tener que terminar las conferencias sobre esto y las ruedas de prensa y tal, y conferencias y meetings, tal, pues va a tener que ser de repente sobre planes de futuro, planes de prevención de violencia, planes de prevención de pobreza, educativos, de educativos y de muchas cosas que hasta ahora se ha hablado de seguridad y esto es una barbaridad. Yo creo que lo que se ha hecho es tremendo, como ya digo. Bueno, por eso yo digo que es un momento súper clave porque estoy, de verdad, sobre todo después de haber ido y conocido el país y a sus gentes, todo, al final uno se empapa y empatiza. Estoy súper atento como de ver qué pasa y deseando que salga de la mejor forma. Oye, el tema de libertad de prensa, que se dice, que está, hay menos que antes, ¿esto es verdad? Es un poco... Porque también a Bukele creo que se ha intentado demonizar desde ciertos puntos. ¿Crees que va por ahí? ¿Has notado? ¿La gente te ha comentado eso? ¿Hay censura en las calles? ¿O la gente, si tú le preguntabas si no está de acuerdo, se quejaba? ¿Cómo está el ambiente? A ver, las organizaciones internacionales sí hablan de falta de libertad de prensa y que ha empeorado mucho. De hecho, también en Reporteros Sin Fronteras juraría que hace poco vi también un artículo sobre, ojo, que se está perdiendo. Que la dinámica no es buena. Se está perdiendo. Claro... ¿Tú has notado la gente con miedo a hablar? O sea, por ejemplo... Tienen razón las dos partes del gobierno. O sea, el gobierno tiene razón en que... Bueno, creo que tiene razón en que no hay una prohibición directa de te cierro el periódico. Entonces hay esa libertad de que cada uno puede publicar. De hecho, hay mucha gente, hay muchos medios que lo critican, ¿no? Y están esto de la prensa gráfica, del Faro, que son periódicos que lo critican. Y no están cerrados, entonces no es... Vale. Después, desde estos periódicos o de la oposición, lo que se habla es de una persecución brutal a esta gente que habla en contra. Entonces... ¿Persecución a qué nivel? Bueno, yo no sé, claro, es que yo aquí no sé si... ¿A nivel policial? Bueno, a ver, a nivel público se les señala. Entonces, tipo, de hecho, bueno, pues también desde políticos han señalado directamente contra periódicos concretos. Entonces, bueno, también está señalando públicamente a alguien que ya se estigmatiza. Es como cualquier cosa que suba esos periódicos es mierda para quien es pro gobierno, ¿no? Entonces, la crítica es que, como te digo, está muy polarizado. Vale, tú dices que está muy polarizado. Un 85% de votación a favor no habla de una polarización. Bueno, está muy crispado, más que polarizado, hablamos de crispado. Cuando digo polarizado es crispado porque están los que apoyan y la apoyan con todo y los que no la apoyan y no la apoyan con nada. Entonces, con eso me refiero a un polarizado, que no hay medias tintas. ¿Y qué notabas tú no en la hablo calle de un 50-50. ¿Tú notabas el 85%? ¿Este 85% lo notabas en la calle? ¿La gran mayoría de gente que hablaba del tema estaba a favor o no? Es que es lo que decía antes. Yo considero, sin tener las matemáticas exactas, porque no me he ido a todos los millones de personas que son a preguntar uno por uno, pero la sensación es de que obviamente hay muchas más personas que les ha beneficiado, al menos a nivel de seguridad. Hablaremos ahora en estos 4 o 5 años de lo que viene ahora y todo esto, ¿no? Pero a nivel de seguridad. Vale. Pues los que van en contra, básicamente, sobre todo, son las personas que sí que ha perjudicado a nivel de familiares, a nivel de muchos temas, ¿no? Claro. Su negocio que se ha cerrado porque ya no es legal, lo que sea. Entonces, a mí, como ya decía que hay más gente que se ha beneficiado de esto a nivel de seguridad, digamos, que hablamos de seguridad, hay más gente que se ha beneficiado, sí me encaja que hay más gente que le vota a él. Pero no solo diré esto. Estoy seguro que hay mucha gente que puede que le critique y que también le vote. ¿Por qué? Porque para criticar a alguien y votar a otro, porque si no te gusta, tiene que haber otro que te guste más. Entonces, ya ahí tendríamos que hablar de quién o qué forma la oposición en El Salvador. ¿Qué nivel tiene? Exactamente. Yo puedo tener una entrevista a una vendedora del mercado que me está criticando, me le está poniendo verde, porque es que se está olvidando de ellos y son todavía más pobres y es terrible la situación, y luego le vota. Y esto se entiende perfectamente, porque si la oposición no hay nada, la oposición es los que antes pactaban con las pandillas. ¿Es obligado el voto en El Salvador? No te sé decir en esto, no, la verdad que no te sé decir. El formato que hay en muchos países en Latinoamérica es que te multan si no votas, pero no sé en El Salvador, tipo una multa de 50 euros, de 100 euros. Interesante, ¿eh? No me parece un mal concepto, ¿no? Sí, hay mucho, sí. Pero no sé si El Salvador es eso, ¿eh?